El vaso de leche. Manuel Rojas. Afirmado en la barandilla de estribor, el marinero parecía esperar a alguien. Tenía en la mano izquierda un envoltorio de papel blanco, manchado de grasa en varias partes. Con la otra mano atendía la pipa. Entre unos vagones apareció un joven delgado. Se detuvo un instante, miró hacia el mar y avanzó después, caminando por la orilla del muelle con las manos en los bolsillos, distraído, pensando. Cuando pasó frente al barco, el marinero le gritó en inglés: "I say, look here". Oiga, mire. El joven levantó la cabeza y sin detenerse contestó en el mismo idioma: "Hello, what?". Hola. ¿Qué? ¿Are you hungry? ¿Tienes hambre? Hubo un breve silencio, durante el cual el joven pareció reflexionar y hasta dio un paso más corto que los demás, como para detenerse. Pero al fin dijo, mientras dirigía al marinero una sonrisa triste: "No, I'm not hungry. Thank you, sailor". No, no tengo hambre. Muchas gracias, marinero. Very well. Muy bien. Sacóse la pipa de la boca el marinero, escupió y colocándosela de nuevo entre los labios, miró hacia otro lado. El joven, avergonzado de que su aspecto despertara sentimientos de caridad, pareció apresurar el paso, como temiendo arrepentirse de su negativa. Un instante después, un magnífico vagabundo, vestido inverosímilmente de harapos, grandes zapatos rojos, larga barba rubia y ojos azules, pasó ante el marinero, y éste, sin llamarlo, previamente le gritó: "Are you hungry?". No había terminado aún su pregunta, cuando el atorrante, mirando con ojos brillantes el paquete que el marinero tenía en las manos, contestó apresuradamente: "Yes, sir, I'm very hungry". Sí, señor, tengo harta hambre. Sonrió el marinero. El paquete voló en el aire y fue a caer entre las manos ávidas del hambriento. Ni siquiera dio las gracias y, abriendo el envoltorio calentito aún, sentóse en el suelo, restregándose las manos alegremente al contemplar su contenido. Un atorrante de puerto puede no saber inglés, pero nunca se perdonaría no saber el suficiente como para pedir de comer a uno que hable ese idioma. El joven, que pasará momentos antes, parado a corta distancia de allí, presenció la escena. Él también tenía hambre. Hacía 3 días justos que no comía, 3 largos días. Y más por timidez y vergüenza que por orgullo. Se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores a las horas de comida, esperando de la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guisos y trozos de carne. No podía hacerlo, no podría hacerlo nunca. Y cuando, como es el caso reciente, alguno le ofrecía sus obras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. 6 días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo había dejado allí un vapor inglés procedente de Punta Arenas, puerto en donde había desertado de un vapor en que servía como muchacho de capitán. Estuvo un mes allí, ayudando en sus ocupaciones a un austriaco pescador de centollas, y en el primer barco que pasó hacia el norte, embarcóse ocultamente. Descubrieron al día siguiente de zarpar y enviáronlo a trabajar en las calderas. En el primer puerto grande que tocó el vapor, lo desembarcaron, y allí quedó, como un fardo sin dirección ni destinario, sin conocer a nadie, sin un centavo en los bolsillos, y sin saber trabajar en oficio alguno. Mientras estuvo allí, el vapor pudo comer, pero después la ciudad enorme, que se alzaba más allá de las callejuelas llenas de tabernas y posadas pobres, no le atraía. Parecíale un lugar de esclavitud, sin aire, oscura, sin esa grandeza amplia del mar, y entre cuyas altas paredes y calles rectas la gente vive y muere aturdida por un tráfago angustioso. Estaba poseído por la obsesión del mar, que tuerce las vidas más lisas y definidas como un brazo poderoso, una delgada varilla. Aunque era muy joven, había hecho varios viajes por las costas de América del Sur, en diversos vapores, desempeñando distintos trabajos y faenas y trabajos que en tierra casi no tenían explicación. Después que se fue el vapor, anduvo esperando del azar algo que le permitiera vivir de algún modo mientras volvía a sus canchas familiares. Pero no encontró nada. El puerto tenía poco movimiento y en los contados vapores en que se trabajaba no lo aceptaron. Ambulaban por allí infinidad de vagabundos de profesión, marineros sin contrata como él, desertados de un vapor o prófugos de algún delirio, atorrantes abandonados al ocio,
que se mantienen de no se sabe qué, mendigando o robando, pasando los días como las cuentas de un rosario mugriento, esperando quién sabe qué extraños acontecimientos, o no esperando nada. Individuos de las razas y pueblos más exóticos y extraños, aun de aquellos en cuya existencia no se cree hasta no haber visto un ejemplar. Al día siguiente, convencido de que no podría resistir mucho más, decidió recurrir a cualquier medio para procurarse alimentos. Caminando fue a dar delante de un vapor que había llegado la noche anterior y que cargaba trigo. Una hilera de hombres marchaba dando la vuelta al hombro, los pesados sacos de los vagones atravesando la planchada hasta la costilla de la bodega, donde los estibadores recibían la carga. Estuvo un rato mirando hasta que atrevióse a hablar con el capataz, ofreciéndose. Fue aceptado y animosamente formó parte de la larga fila de cargadores. Durante el tiempo de la jornada, trabajó bien, pero después empezó a sentirse fatigado y le vinieron válidos, vacilando en la planchada cuando marchaba con la carga al hombro, viendo a sus pies la abertura formada por el costado del vapor y el murallón del muelle, en el fondo de la cual el mar, manchado de aceite y cubierto de desperdicios, glorioteaba sordamente. A la hora de almorzar hubo un breve descanso, y en tanto que algunos fueron a comer en los figones cercanos, y otros comían lo que habían llevado. Él se tendió en el suelo a descansar, disimulando su hambre. Terminó la jornada completamente agotado, cubierto de sudor, reducido ya a lo último. Mientras los trabajadores se retiraban, se sentó en unas bolsas acechando al capataz, y cuando se hubo marchado, el último acercóse a él, y confuso y titubeante, aunque sin contarle lo que le sucedía, le preguntó si podían pagarle inmediatamente o si era posible conseguir un adelanto a cuenta de lo ganado. Contestóle el capataz que la costumbre era pagar al final del trabajo y que todavía sería necesario trabajar el día siguiente para concluir de carga el vapor. Un día más, por otro lado, no adelantaba un centavo, pero le dijo: si usted necesita, yo podría prestarle unos 40 centavos, no tengo más. Le agradeció el ofrecimiento con una sonrisa angustiosa y se fue. Le acometió entonces una desesperación aguda. Tenía hambre, hambre, hambre. Un hambre que lo doblegaba como un latigazo. Veía todo a través de una niebla azul y al andar vacilaba como un borracho. Sin embargo, no había podido quejarse ni gritar, pues su sufrimiento era oscuro y fatigante. No era dolor, sino angustia sorda, acabamiento. Le parecía que estaba aplastado por un gran peso. Sintió de pronto como una quemadura en las entrañas y se detuvo. Se fue inclinando, doblándose forzadamente y creyó que iba a caer. En ese instante, como si una ventana se hubiera abierto ante él vio su casa, el paisaje que se veía desde ella, el rostro de su madre y el de sus hermanos. Todo lo que él quería y llamaba apareció y desapareció ante sus ojos, cerrados por la fatiga. Después, poco a poco, cesó el desvanecimiento y se fue enderezando, mientras la quemadura se enfriaba despacio. Por fin, se irguió respirando profundamente. Una hora más y caería al suelo. Apuró el paso, como huyendo de un nuevo mareo, y mientras marchaba, resolvió ir a comer a cualquier parte sin pagar, dispuesto a que lo avergonzaran, a que le pegaran, a que lo mandaran preso, a todo. Lo importante era comer, comer, comer. 100 veces repitió mentalmente esa palabra: comer, 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 hasta que el vocablo perdió su sentido, dejándole una impresión de vacío, caliente en la cabeza. No pensaba huir, le diría al dueño: señor, tenía hambre, 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 y no tengo con qué pagar, haga lo que quiera. Llegó hasta las primeras calles de la ciudad, y en una de ellas encontró una lechería. Era un negocio muy claro y limpio, lleno de mesitas con cubiertas de mármol. Detrás de un mostrador estaba de pie una señora rubia con un delantal blanquísimo. Eligió ese negocio. La calle era poco transitada. Habría podido comer en uno de los figones que estaban junto al muelle, pero se encontraban llenos de gente que jugaba y bebía. En la lechería no había sino un cliente. Era un vejete de anteojos que, con la nariz metida entre las hojas de un periódico, leyendo, permanecía inmóvil, como pegado a la silla. Sobre la mesita había un vaso de leche a medio consumir. Esperó que se retirara. Pasando por la acera, sintió que poco a poco se le encendía en el estómago la quemadura de antes, y esperó 5, 10, hasta 15 minutos. Se cansó y paróse a un lado de la puerta, desde donde le lanzaba al viejo una mirada que parecía pedradas. Se cansó y paróse a un lado de la puerta, desde donde lanzaba al viejo unas miradas que parecían pedradas.
¿Qué diablos le haría con tanta atención? Llegó a imaginar que era un enemigo suyo, que sabiendo sus intenciones se hubiera propuesto entorpecerlas. Le daba ganas de entrar y decirle algo fuerte que lo obligara a marcharse, una grosería o una frase que le indicara que no tenía derecho a permanecer una hora sentado y leyendo por un gasto reducido. Por fin, el cliente terminó su lectura, o por lo menos le interrumpió. Se bebió de un sorbo el resto de leche que contenía el vaso. Se levantó pausadamente, pagó y dirigiéndose a la puerta salió. Era un vejete encorvado, con trazas de carpintero o barnizado. Apenas estuvo en la calle, afirmóse los anteojos, metió de nuevo la nariz entre las hojas del periódico y se fue caminando despacito y deteniéndose cada 10 pasos para leer con más detenimiento. Esperó que se alejara y entró. Un momento estuvo parado a la entrada, indeciso, no sabiendo dónde sentarse. Por fin eligió una mesa y dirigiéndose hacia ella, pero a mitad de camino se arrepintió, retrocedió y tropezó en una silla, instalándose después en un rincón. Acudió la señora, pasó un trago por la cubierta de la mesa y con voz suave, en la que se notaba un dejo de acento español, le preguntó: ¿qué se va a servir? Sin mirarla, le contestó: un vaso de leche. ¿Grande? Sí, grande. ¿Solo? ¿Hay bizcochos? No, vainillas. Bueno, vainillas. Cuando la señora se dio vuelta, él se restregó las manos sobre las rodillas, regocijado, como quien tiene frío y va a beber algo caliente. Volvió la señora y colocó ante él un gran vaso de leche y un platito lleno de vainillas, dirigiéndose después a su puesto detrás del mostrador. Su primer impulso fue beberse la leche de un trago y comerse después las vainillas, pero enseguida se arrepintió. Sentía que los ojos de la mujer lo miraban con curiosidad. No se atrevía a mirarla, le parecía que, al hacerlo, conocería su estado de ánimo y sus propósitos vergonzosos, y él tendría que levantarse e irse sin probar lo que había pedido. Pausadamente, tomó una vainilla humedeciéndola en leche y le dio un bocado. Bebió un sorbo de leche y sintió que la quemadura, ya encendida en su estómago, se apagaba y deshacía. Pero enseguida, la realidad de su situación desesperada surgió ante él, y algo apretado y caliente subió desde su corazón hasta la garganta. Se dio cuenta de que iba a sollozar a gritos, y aunque sabía que la señora lo estaba mirando, no pudo rechazar ni deshacer aquel nudo ardiente que le estrechaba más y más. Resistió, y mientras resistía, comió apresuradamente como asustado, temiendo que el llanto le impidiera comer. Cuando terminó con la leche y las vainillas, se le nublaron los ojos, y algo tibio rodó por su nariz, pellizcando dentro del vaso. Un terrible sollozo le sacudió hasta los zapatos. Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró. Lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar, como si nunca hubiese llorado. Inclinado estaba y llorando, cuando sintió que una mano le acariciaba la cansada cabeza y que una voz de mujer con un dulce acento español le decía: llore, hijo, llore. Una nueva ola de llanto le arrasó los ojos y lloró con tanta fuerza como la primera vez, pero ahora no angustiosamente, sino con alegría, sintiendo que una gran frescura lo penetraba, apagando eso caliente que le había estrangulado la garganta. Mientras lloraba, parecióle que su vida y sus sentimientos se limpiaban como un vaso bajo un chorro de agua, recobrando la claridad y firmeza de otros días. Cuando pasó el exceso de llanto, se limpió con su pañuelo los ojos y la cara. Ya tranquilo, levantó la cabeza y miró a la señora, pero ésta no le miraba. Miraba hacia la calle, a un punto lejano, y su rostro estaba triste. En la mesita ante él había un nuevo vaso de leche y otro palatillo colmado de vainillas. Comió lentamente, sin pensar en nada, como si nada le hubiera pasado, como si estuviera en su casa y su madre fuera esa mujer que estaba detrás del mostrador. Cuando terminó, ya había oscurecido y el negocio se iluminaba con una bombilla eléctrica. Estuvo un rato sentado, pensando en lo que le diría la señora al despedirse, sin ocurrirse nada oportuno. Al fin se levantó y dijo simplemente: muchas gracias, señora. Adiós. Adiós, hijo, le contestó ella. Salió. El viento que venía del mar refrescó su cara, caliente aún por el llanto. Caminó un rato sin dirección, tomando después por una calle que bajaba hacia sus muelles. La noche era hermosísima, y grandes estrellas aparecían en el cielo de verano. Pensó en la señora rubia, que tan generosamente se había conducido, e hizo propósito de pagarla y recompensarla de una manera digna cuando tuviera dinero. Pero estos pensamientos de gratitud se desvanecieron junto con el ardor de su rostro, hasta que no quedó ninguno, y el hecho reciente retrocedió y se perdió en los récords de su vida pasada.
De pronto, se sorprendió cantando algo en voz baja. Se irguió alegremente, pisando con firmeza y decisión. Llegó a la orilla del mar y anduvo de un lado para otro, elásticamente, sintiéndose rehacer, como si sus fuerzas interiores antes dispersas se reunieran y amalgaran sólidamente. Después, la fatiga del trabajo empezó a subirle por las piernas en un lento hormigueo y se sentó sobre un montón de bolsas. Miró el mar, las losas del muelle y los barcos se extendían por el agua en un reguero rojizo y dorado, temblando suavemente. Se tendió de espaldas mirando el cielo un largo rato. No tenía ganas de pensar, ni de cantar, ni de hablar. Se sentía vivir nada más, hasta que se quedó dormido con el rostro vuelto hacia el mar.